Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes, que va a ser un poquito distinta en el sentido que uno de los temas que voy a tratar, uno de ellos, va a ser el tipo de temas que produce un rechazo automático, instantáneo, en personas que confunden la ciencia con el cientismo, que confunden la ciencia, que es una actividad que resulta de mantener la mente abierta, de examinar los hechos, de cualquiera que estos sean, ver si son verificables, crear una hipótesis, ver si funciona y no tener una actitud a priori a favor o en contra. Esa manera de hacer ciencia, esa actividad que podemos llamar ciencia, no tiene nada que ver con el cientismo, que equivale a una especie de religión, una actitud de quien ha sido hipnotizado, se ha ensimismado en una determinada teoría que en un momento dado está vigente sobre algún campo de la actividad humana y ha puesto ahí todos los huevos de su canasta, toda su identidad personal, sus valores, sus emociones, se ha casado emocionalmente con esa postura y a partir de ahí se convierte en un dogmático, en una persona que rechaza sin siquiera examinar otros hechos, sino que simplemente se refugia atrás de un muro de burla o de desdén, cosa que hemos visto a menudo en la historia de la ciencia. Yo creo que no existe ningún innovador en ninguna área de la ciencia que nos haya enfrentado con colegas que son personas que se refugian por interés personal, por último porque hacen clases sobre eso, porque llevan años creyendo que tal o cual teoría es válida, porque les costó mucho llegar a entenderla, porque, en fin, tienen intereses emocionales e incluso profesionales asociados con una determinada visión del mundo. Y eso se nota muy claramente cuando uno verifica que en los distintos campos del saber en un momento dado prevalece, no porque sea, no porque tenga más valor de verdad que otra, sino por un compromiso emocional de quienes están con ella, prevalece en cierto campus cierta teoría. Y los que no están con ella, entonces son mirados como personas que no son científicas, como el vulgo, que no sabe nada, como ignorante. Hago todas estas advertencias porque voy a tocar un tema que escapa completamente de lo que podríamos llamar los lineamientos de lo que los científicos promedio consideran correcto y lo que el público medio que se cree más o menos informado en materias de ciencia considera que es lo que hay que decir, que es lo que hay que creer para que no lo miren a uno como un ignorante. Pero todavía no voy a entrar en ese tema. Voy a partir con una cosa bastante más pedestre, más local, y que tiene que ver con las elecciones primarias para las elecciones futuras de gobernadores y todas esas cosas que se celebró ayer domingo y que fueron, desde el punto de vista de la comparecencia del público, el interés del público, un completo fracaso. La gente no fue, muy poca. Y ya ayer en la tarde estaban empezando a moverse dedos acusatorios para todos lados, unos culpando al gobierno, por supuesto, otros dando explicaciones de que el gobierno hizo todo lo posible, dio a conocer este asunto. Una persona me reclamaba que incluso estaba todo el comercio cerrado, como si todo el mundo estuviera interesado en el asunto. En fin. Bueno, y esto merita un poquito de análisis, creo yo. Esto de las primarias. Esto de hacer primarias para que la gente decida quiénes quiere que vayan a competir con otras listas. Se inscribe dentro de la misma visión que llevó y que sigue llevando a que se creen nuevas instancias electorales. Una de ellas es un asunto que he examinado varias veces, la elección de alcaldes y concejales. En su momento eso no existía. Se presentó como un perfeccionamiento de la democracia. Después, en algún momento, salió esto de las primarias para que la gente, el pueblo soberano al cual se menta a cada momento, porque es como la legitimación del régimen partidista que vivimos, no digo democrático, partidista. Así como un cristiano menta bastante a menudo a Jesucristo, porque el fundamento del cristianismo es Cristo, así entonces estas personas mentan a cada momento la soberanía popular, porque supuestamente ese es el fundamento de la democracia y ellos como partidos son expresión de la democracia.
Bueno, entonces se instaló esto de las primarias para que la gente decida quiénes de la lista X, Y o Z tienen que ir a las próximas, al próximo evento electoral. Y luego, y hay otras cosas también que se idearon en su momento. Los municipios supuestamente de vez en cuando llaman a cabildos abiertos para que los vecinos den a conocer su opinión acerca de algún megaproyecto. Ya sabemos cómo operan esos famosos llamados a los vecinos. Nadie se entera, salvo los activistas o los familiares de los concejales, y son siempre unas reuniones donde en definitiva no es la voz del pueblo, de los vecinos de la comuna en la que se oye, sino que se oye la voz de unos grupitos pequeños, representativos, muchas veces de los intereses que ya están tocando la puerta para llevar a cabo su megaproyecto. Lo hemos visto innumerables veces. Y así sucesivamente. Ha habido esta idea, y existe todavía esta idea, de que existe un ideal llamado perfeccionamiento de la democracia, perfeccionar la democracia, y que esto es igual a multiplicar los eventos electorales, cosa que el pueblo tenga más oportunidades de ir a manifestar su opinión. Bueno, aquí hay varios problemas con esta concepción de la democracia. Problemas de distinto tipo, pero me voy a referir a dos. Uno, yo creo que en esto, como en muchas otras materias, los teóricos que planean sus iniciativas en un pizarrón, que hacen planes sobre cómo deben ser las cosas o cómo debieran ser las cosas en función de conceptos abstractos, acuérdense del Transantiago, por ejemplo, no toman en cuenta las realidades de la vida, por así decirlo, no toman en cuenta las realidades de las personas, la gente común y corriente, es decir, el 99% de esa ciudadanía que es el pueblo, no los activistas, no los partisanos, no los partidarios, no los militantes, no los operadores políticos, sino que el pueblo en su inmensa mayoría no tiene energía para estar en una especie de asambleísmo permanente, tomando nota de las distintas posturas que se le ofrecen, subiéndose al árbol de la pradera a meditar en qué es lo mejor, dándose tiempo para elegir, para ir a la asamblea, para ir al cabildo, para ir a la votación. Así no funciona la gente. La gente normal, como usted, como yo, tiene otros intereses, tiene una cantidad de energía y una cantidad de tiempo limitado, y rara vez, solo en situaciones muy especiales, nos ponemos las pilas, como dicen, nos subimos por encima del nivel habitual de compromiso y tomamos acción. Pocas veces, así funcionamos, esa es la realidad. Seguramente hay gente, y yo hay mucha gente, muchos teóricos sobre todo, muchos de esas personas que llaman idealistas, que a lo largo de la historia han escrito libros o ensayos donde ellos presentan como un mundo ideal uno en el que todo el mundo está todo el tiempo participando en una especie, como digo, de asamblea permanente. Está todo el tiempo siendo ciudadano activo. Si no está votando, está formando parte de un tribunal, lo llamaron de jurado, está interesado en los asuntos del barrio, participa en todas las comunidades, clubes o eso que llaman asociaciones intermedias. No funcionamos así los seres humanos. Y para cualquier persona normal, un mundo así de activismo permanente es un infierno, simplemente. Entonces, esto de multiplicar las instancias ya está chocando contra una característica humana que consiste en que no tenemos paciencia, no tenemos interés, no tenemos energía, no tenemos ganas para estar permanentemente involucrándonos en esto. Fíjense que yo conocí, hoy, cuando grabo domingo para ustedes, para mañana lunes, he hablado con personas a propósito de esta elección de primaria que ni siquiera sabían de la existencia de estas elecciones. No les interesa. Con mayor razón les interesa poco, porque después de los intensos meses que hemos estado viviendo desde octubre, la inmensa mayoría de los chilenos, salvo, como digo, esta minoría de activistas, operadores políticos, partisanos y otros energúmenos de distinta descripción, la mayoría de la gente está hasta la coronilla con la política. Está hasta la coronilla con la actividad política, con los políticos, con las asambleas, con las marchas, con las movilizaciones, con las votaciones, con esto, con lo demás allá, con los comentaristas de esto mismo. Espero que no se la aten de mí también. Probablemente va a ocurrir también en su momento.
Y no tienen ganas, ya. Quieren que los dejen en paz. Y hay un segundo elemento, por último, si ustedes no están de acuerdo con esto de que la gente tiene una capacidad limitada para participar en la vida pública. Para participar activamente se requiere un elemento obvio, que lo mencioné al paso, el interés. Y el interés se suscita cuando se está discutiendo algo importante, algo decisivo. Por ejemplo, la gente participó en un grado muy importante en el plebiscito de entrada. Fue mucha gente a votar, porque se estaba decidiendo algo importante. Da lo mismo si usted votó a favor o en contra, si votó rechazo o apruebo, pero todos sabíamos que era un asunto importante, y era importante. Y la gente fue a votar. Yo fui a votar, usted fue a votar, mucha gente fue a votar. Pero dígame usted, ¿qué importancia puede tener realmente el elegir entre Chana o Juana para que estén en la lista del partido X, Y o Z? ¿Cuál es la diferencia entre Chana o Juana? Entre gente que viene del mismo pool. Tal vez ni siquiera los conocemos, ni a Chana ni a Juana. No tenemos ninguna razón para preferir a uno del otro. Y si los conocemos, ¿creen ustedes que pueden ser muy distintos personas que vienen del mismo pool? Personas comunes y corrientes, además. Porque las diferencias se hacen notorias y son importantes cuando hay un grado especial de trascendencia de lo normal. Cuando en la normalidad todos somos iguales. La gente que vive en los, podríamos decir, en los segmentos medios de la distribución de la campana de Gauss en cualquier actividad o en cualquier sentido, somos iguales. Somos más iguales que los que no están en el medio. Somos más parecidos en lo bueno y en lo malo. Entonces, ¿qué diferencias puede usted encontrar entre Chana y Juana? Usted encontraría una diferencia entre Abraham Lincoln y Juana, entre Washington y Juana, entre Bernardo Higgins y Juana, entre Diego Portales y Chana, entre Balmaceda y la Chana otra vez, pero no entre Chana y Juana. Entonces, ¿por qué uno habría de interesarse en ir a votar y dejar de lado un panorama mucho más interesante para elegir a tal fulano, a menos que uno sea pariente, sea amigo, sea operador político y va en la parada de algún modo? O sea, tiene algún interés, un interés filial, familiar, personal, político, concreto, pero para el ciudadano medio, cero. No se decidía nada importante. ¿Por qué iba a ser importante para nosotros ir a votar entre Chana y Juana? Díganme ustedes. Más aún, y esto lo podríamos agregar como un tercer elemento, si acaso se nos obliga a hacernos un juicio sobre este Chana y este Juana, a los cuales no conocemos, lo más probable es que digamos, son políticos, entonces deben ser igual de chanta los dos. Porque los políticos en conjunto, como pool, como subespecie o especie, como ustedes quieran ponerle humana, en este caso de la ciudadanía chilena, están muy desacreditados. Y a veces, injustamente, y muchas veces justamente, se considera que todos están en el mismo paquete, los echan al mismo saco porque están en el mismo saco. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el sentido para el ciudadano común de elegir entre este o aquel? O sea, entre Chana y Juana. Son lo mismo. Entonces, no pues. Por eso que no podía tener mucho éxito esta convocatoria, porque no eran importantes, para la gente no es importante, para el país no es importante tampoco. Esto no es un tema que la gente se equivocó, que era importante y la gente creyó que no, y que era entre Chana y Juana nomás la cosa. No, es entre Chana y Juana. Nada más. Quisiera agregar además otro punto antes de pasar a mi primer bloque comercial, y es que hay un error realmente infantil en quienes creen que algo se perfecciona, mejora, aumentando su presencia, su frecuencia, su intensidad. Es al revés muchas veces. La sobreabundancia convierte aquello que abunda en algo de poco precio. Es como una ley económica eso. Uno no le pone un precio muy alto a algo que está por todos lados. Los excesivos eventos electorales, el cacareo permanente de los políticos,
lejos de darle más peso y más importancia y perfeccionar la democracia, la banaliza, la convierte en algo sin valor. Se empieza a hacer manifiesto para la gente que esto es un asunto que le interesa a los partidos. Le interesa a los que pertenecen a los partidos. Por supuesto que les interesa. A Chana le interesa mucho que lo elijan a él para llegar a algún puesto. Y después le interesará a partir de ese puesto llegar a una cosa mejor. Y lo mismo a Juana. Y los familiares de Chana y los familiares de Juan y los amigos de uno y otro también tienen un interés. Pero usted y yo no tenemos ninguno. No vamos a votar. Yo no fui a votar, por supuesto, me importa un cuesco. ¿Quiénes van a ser? Asumo, y creo que no me equivoco mucho, que son más o menos animales del mismo piño y da lo mismo. Hemos llegado a ese nivel en la política chilena. Es un hecho objetivo, no es una subjetividad derivada de una artificiosa, de una falsa, de una equivocada visión negativa de la política, que es lo que les gusta a los políticos decir. Que lo que aquí pasa es que aquí, por un lado, hay nostálgicos de la dictadura, o por otro lado hay fachos, o por otro lado hay jóvenes millennials que no se interesan en nada, dan millones de razones. Nunca se miran al espejo. Si se miraran al espejo dirían, ¿por qué alguien tendría que interesarse en mí? ¿Qué he dicho de inteligente en los últimos 10 años? ¿Cuáles son mis propuestas que tienen un interés nacional y no solo para mí, para mi partido, para mis amigotes? Ese ejercicio no lo hacen. Así que sigan perfeccionando la democracia nomás, para convertirla en un asunto barato, como ya es, cuando uno observa la calidad del personal promedio de la política chilena, barato, penquita. Entonces, ellos quizás tratan de darle más importancia, y ahí se cae en una especie de contradicción, aumentando su presencia. Pero y mientras más la aumentan, más decaen, más se desacreditan, más pierden valor, más se abaratan. Eso es. Y ahora permítanme ir a mi primer bloque, estimados amigos. Y lo inicio con inviertanusa.cl, que es este sitio que usted entra y sin necesidad de moverse a su casa, mucho menos moverse al país, usted puede hacer estupendas inversiones en Estados Unidos. En Inviertanusa no solo conocen cómo se hace para invertir en Estados Unidos desde el punto de vista administrativo y legal, sino que tienen un portafolio con muchas posibilidades de inversión en el campo inmobiliario, en todo Estados Unidos, y en el campo de las franquicias comerciales, que no es inmobiliario. Usted sabe lo que es una franquicia. 3.500 franquicias manejan en inviertanusa.cl para que usted escoja la o las que más le interesa como objetos de inversión. Fuera de eso, Inviertanusa le facilita en 2 semanas, le saca una cuenta corriente en un banco norteamericano, en dólares obviamente, y llegado el caso, si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos para trabajar esas inversiones que está haciendo, le consigue una visa de residencia como inversionista. Inviertanusa.cl es su puerta de entrada al mercado norteamericano. Y continúo con la limpieza de pisos que provee SMF con los productos especiales para cada tipo de piso. No son iguales. El parqué tradicional, ese de verdad, es una cosa, requiere otros cuidados, otros productos. El llamado parqué flotante o algo así como lo llaman, piso flotante, requiere otro producto. Las alfombras, la moqueta, los mosaicos, las baldosas, las losas. Cada piso necesita un producto distinto y SMF tiene todos los productos que usted requeriría para que su piso quede como nuevo, quede bien, y eso es muy importante para la presentación de su casa, de su recinto, de su oficina profesional. ¿Qué hace usted cuando entra al consultorio de un dentista y ve en la antesala unas revistas viejas y un piso con una moqueta quemada, sucia y llena de polvo? Sale arrancando, ¿no? Bueno, arregle bien sus pisos con SMF. 20 años llevan en esto, saben perfectamente su negocio y tienen los mejores productos. Y les vuelvo a repetir que la primera lanchada de oro que tenía disponible, compreoro.cl, se acabó. La gente se interesó en invertir en oro. El oro es un valor que no cambia más que para arriba. Este año subió un 30%. Se agotó la partida, pero usted igual puede entrar, y le recomiendo que lo haga, a compreoro.cl y registrarse para tener la opción de comprar
en el próximo embarque que ya viene en camino. Recuerden, estamos hablando de unos lingotitos en miniatura de 10 gramos de oro puro, casi 99,9% de oro puro, 24 quilates, certificado, libre de impuestos. Es una inversión segura, total y muy transportable. Usted en un bolsillo puede llevar una fortuna. El oro, recuerden, compreoro.cl. El día sábado quizás, probablemente no, porque el sábado van 15 a 20 mil personas, finalmente al cabo de varios días se acumulan 15 a 20 mil personas que ven el programa que hago los sábados, de los sábados culturales que llamo. Pero tal vez lo haya visto, donde hablé del proceso de globalización que forma parte de una tendencia histórica masiva que ha existido desde siempre, que se inició muy lentamente. Las cosas ocurrían muy lentamente en el pasado, todo se tomaba primero miles de años, después siglos, después décadas, ahora se toman meses o semanas y todo cambia. Que el proceso de globalización, de integración, es un fenómeno mayúsculo y conversábamos de que pudieran haber agencias, el llamado globalismo, agentes activos en distintos niveles, pero normalmente ya ahora instituciones con poder que estarían promoviendo, empujando este proceso por algunos de los distintos caminos que puede tomar, porque la globalización puede tomar muchas formas, ¿no? Una cosa es la globalización que impone un imperio a la fuerza, otra cosa es la globalización que resulta la integración comercial y cultural, por ejemplo la Unión Europea, que además tiene un aspecto político. Hay muchas formas, hay integraciones que resultan un desastre para los miembros componentes, como fue todos los países que formaban el área socialista, por eso que se derrumbaron. Hay muchas maneras. Habría, según algunos, un agente internacional formado por distintos elementos, de esto hablé el sábado, que estaría detrás de esto. Ahora, voy a entrar a un aspecto más esotérico de lo mismo, pero que me parece muy interesante, y que tiene que ver con que, y aquí es donde los amigos que tienen una actitud a priori negativa, sin haber estudiado ni un hecho, ni un elemento, sin haberse molestado en ver ninguna evidencia, sin haber estudiado el asunto ni un minuto, sin haberle dedicado ni 10 segundos para pensar, automáticamente lo rechazan porque se supone que es una cosa de loco o de estúpido. Me refiero al tema alien. Así que si usted pertenece a esa categoría de personas que rechazan o aceptan cosas a priori, porque eso es lo que se supone que tiene que ser una persona, puede usted cortar el programa, no me voy a enojar. Pero vean ustedes cómo las cosas se interconectan unos con otros. Hay un importante periodista norteamericano, un hombre muy conocido y muy respetado, que se llama Richard Dolan. Richard Dolan hace unos 15 o 10 años empezó, por razones que no conozco, no me acuerdo el detalle, porque se empezó a interesar en el tema. Se empezó a interesar en el tema UFO de una manera muy distinta como se está interesando ahora. En estos 10 años han pasado muchas cosas, él ha estudiado mucho más, ha tenido más acceso a más información y por lo tanto su primera visión sobre el asunto se ha ido haciendo más compleja. Ha escrito varios libros y tiene la siguiente teoría que la está expresando en un libro que acaba de publicar y que está en Amazon. Primero parte diciendo que y esto yo creo que nadie lo va a rechazar porque me parece bastante evidente, dice que la humanidad históricamente ha pasado por 4 fases. La primera fase, que tomó cientos de miles de años, o sea que vivimos en esa fase por ese periodo, era lo que yo mencioné también, las hordas recolectoras viviendo al salto de mata, recogiendo lo que podían por aquí y por allá. Cientos de miles de años vivió el ser humano en esa condición. Después viene la segunda fase, que es una gran revolución histórica, la invención de la agricultura, o sea, la domesticación de las plantas, con todo lo que eso significa en generar más seguridad alimenticia, la posibilidad de acumular alimento, los granos, por ejemplo, qué sé yo, y no depender de lo que uno cosecha un día determinado, lo que uno recolecta, la capacidad de generar excedentes que permiten financiar sin que salga a recolectar nada o sin que vaya al campo a una persona que se dedique a otra cosa, por ejemplo, a fabricar armas. Bueno,
Todo un enorme periodo de la historia humana se vivió en la fase básicamente en que lo principal de nuestra subsistencia en la economía era la agricultura. Ahí entran todas las civilizaciones de la antigüedad, el Imperio Romano y gran parte de la historia, después la Edad Media y siguen pasando los siglos hasta que llegamos al siglo XVII. En todo este periodo, esta segunda fase de la historia humana, basada en la agricultura, naturalmente se produjeron desarrollos tecnológicos, graduales, acumulativos. Se desarrolló ciencia, las matemáticas, aparecieron filósofos, un montón de cosas, pero todo dentro de un límite y con una gran lentitud en la producción de estas ideas, en la diseminación de estas ideas, etc. Se apareció la metalurgia también, etc. Luego viene la tercera fase, que se inicia en el siglo XVII, el llamado siglo del genio, el principio de la ciencia en cierto sentido, el siglo de Galileo, de Newton. Empieza a desarrollarse la tecnología, y ya en el siglo XVIII y especialmente el XIX esto se convierte en la revolución industrial. Entramos en la fase industrial, con un enorme crecimiento de la riqueza y del poder humano. Dejamos de depender de los músculos de los animales o de nuestros músculos o de la fuerza del viento para movernos, para hacer las cosas. Empiezan a aparecer las máquinas de vapor, la locomotora. Así, eventualmente aparecen elementos aún más avanzados, el teléfono, la radiotelegrafía sin hilo, todas esas cosas propias del siglo XIX y buena parte del XX. Esa es la fase de la revolución industrial, tercera fase de la historia humana, en que los poderes de nuestra raza se elevaron enormemente. Y estamos ya quizás recién cruzando el umbral o un poquito adentrado en lo que Dolan considera que es la cuarta fase, que es la época de la revolución informática, la digitalización del mundo, dice él, que va acompañada de un montón de otras tecnologías que están directa e indirectamente relacionadas con eso, con el desarrollo de los grandes computadores, la biotecnología, la nanotecnología, la genética, la electrónica, para qué hablar de eso, la informática, con cosas que vienen en camino que son prácticamente indescriptibles. Esta es la cuarta fase, y es aquí donde dice Dolan que presencias no terrestres que probablemente han estado presentes en nuestra historia desde hace por lo menos 40.000 años, y da sus pruebas en su libro. Monitoreando, a veces interviniendo levemente y sobre todo participando o siendo muy observadores y quizás iniciadores o apoyadores en los puntos críticos de estas cuatro fases. En algún momento alguien inventó la agricultura en el sentido que se le ocurrió que en vez de comerse, por ejemplo, los granos de una mazorca de maíz, ¿qué pasaba si los enterraba? En algún momento hubo un salto. Antes de eso, nos dice Dolan, y nos dicen muchos autores que han estado en este terreno, que por supuesto es especulativo en gran parte, pero no una especulación fantasiosa, sino que basada en muchos hechos. Mucho antes, 40.000 años antes de Cristo, nos cuenta Dolan, se observó un salto dramático en el potencial intelectual del ser humano. Hasta ese momento, las entidades, digamos, los bípedos más cercanos al Homo sapiens sapiens eran el hombre neandertal. Antes de eso había sido el Homo erectus. Después hay otra criatura cuyo nombre no recuerdo bien, que ha sido no hace mucho descubierta. Cuando digo no hace mucho, hace unas pocas décadas. Pero que no son Homo sapiens sapiens. Y se ha descubierto que lo que hizo el Homo sapiens sapiens distinto a sus antecesores humanoides, o casi humanos, es un gen en particular que tiene que ver con el desarrollo del encéfalo, el crecimiento del volumen y de la complejidad del cerebro. Y que ese gen no puede provenir simplemente de una mutación, sino que viene de afuera, o sea, tiene que haber habido una cópula, tiene que haber habido una mezcla con otra especie. Interbreeding se llama eso en inglés, no sé exactamente cómo poder traducirlo eso al castellano, pero ya ustedes me entienden. No es simplemente el típico enfoque darwiniano de que hay mutaciones, millones de mutaciones, y que de repente una produce un efecto. Es muy complicado eso, es bastante improbable.
Entonces, ahí es donde emerge la teoría de muchos de que hubo una intervención genética que estaría reflejada además de estos hechos científicos respecto a lo extraño de la aparición de este gen, que tiene un nombre especial que no en este momento no recuerdo porque parece que mi gen de la memoria se evaporó hace rato, que tiene además pruebas, no solo en el campo de la genética, que al menos desde el punto de vista de lo negativo nos dice qué es lo que no pudo haber producido ese gen. No pudo haber sido el interbreeding entre Homo sapiens con Neandertal, porque además hay una imposibilidad lógica. O sea, ya el Homo sapiens sapiens aparece como superior intelectualmente al hombre Neandertal, y por lo tanto no veo de qué manera una cruza con un hombre Neandertal pudiera ayudar a generar el Homo sapiens sapiens. Es absurdo. Dice Dolan, y lo han dicho muchos otros autores que han investigado este tema, que es muy interesante, que si uno examina las leyendas orales, porque todavía no se había inventado la escritura, que se han transmitido a lo largo de cientos, de miles de generaciones en todas las culturas y sociedades primitivas, ya no tan primitivas, etcétera, a lo largo de toda la historia humana, hasta que empezaron a tomar forma escrita, el mito de Gilgamesh en Sumeria, por ejemplo. En todas esas leyendas de zonas que incluso no tenían ningún contacto, como por ejemplo culturas que estaban en América, sin ningún contacto con ni Europa ni Asia, hasta el siglo XV. En todas ellas aparece la historia de un ente que viene del cielo, le ponen distintos nombres, y que cambia la vida en la tierra. Y en una de esas leyendas, una de las más antiguas, se dice derechamente que esa intervención divina, celeste, del cielo, habría hecho al hombre más inteligente. Bueno, es una teoría, una hipótesis, por supuesto. No empieza a reírse antes de tiempo, antes de ver los datos genéticos y los detalles. Uno, como mínimo, tiene que decir, why not? Y efectivamente, si ustedes examinan las leyendas, por ejemplo, la historia de Gilgamesh y otras épicas de la India, de China, de Sumeria, de Egipto, siempre tenemos el mismo esquema. Una criatura específica que viene del cielo, no estamos hablando de una adoración de un dios del cielo, sino que una criatura con nombre que viene del cielo y que cambia completamente la vida en la tierra. Entonces dice Dolan, entre otras muchas cosas que dice, que bien podrían estar interviniendo en grados mayores o menores. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, ahí entramos en un campo especulativo dentro de lo especulativo. Están interesados en que la raza humana pase a un nivel superior, como el que va a empezar a manifestarse con o sin extraterrestres en esta cuarta etapa, por la impresionante capacidad que vamos a obtener, que ya estamos obteniendo con estas tecnologías. Probablemente ya ni siquiera en un siglo más vamos a ser humanos, tal como lo entendemos hoy día desde el punto de vista biológico, como individuos. Quizás vamos a estar fundidos unos a otros en una entidad colectiva, conectada o no a su vez con inteligencias artificiales, y por lo tanto lo humano va a ser algo muy distinto como lo consideramos hoy, lo humano como un individuo de una especie animal que es el Homo sapiens sapiens. Vamos a ser una entidad distinta, es muy probable, creo yo, no lo voy a ver. No tengo por qué imaginar que vamos a seguir siendo lo que somos. Va a ser un cambio tan grande como el que hubo, cuando de ser hombres o seres bípedos medianamente, llamémoslo así, inteligentes, que algunas cosas lograban hacer, nos convertimos en Homo sapiens sapiens y dimos un salto impresionante en inteligencia, que se manifiesta, muestra Dolan, en las inscripciones en las cuevas donde vivían estos cavernícolas, comparando, por ejemplo, y es muy interesante la comparación, qué dibujaban estos hombres previos al Homo sapiens sapiens, que ya hacían algunas cosas, tenían algún grado de inteligencia sin duda, y cómo eso cambia de pronto, súbitamente, sin haber aquí un intermedio muy grande de tiempo acumulativo, al tipo cosas que uno encuentra en las cuevas de Altamira y otras. Realmente es un salto cuántico.
La distancia que hay entre ese Homo sapiens sapiens, que somos nosotros ahora, y ese hombre Neandertal es enorme. ¿Para qué hablar del salto que hay entre nosotros y un gorila? Porque tenemos que imaginar que lo que somos ahora va a mantenerse igual. Vamos a hacer siempre esto que somos ahora, unos hombres divididos, individuos distintos unos de otros, que comparten una cultura, un lenguaje, que viven en perpetuas rencillas, guerras, conflictos, competencia, y que todo esto del desarrollo tecnológico es algo como paralelo, que no tiene efecto en nuestra constitución como especie. Yo creo que va a tener un efecto enorme. Y ahí es donde Dolan entra con su visión, que comparten otros, personas inteligentes, mucho más inteligentes que yo, y que usted probablemente también, científicos, filósofos que han estudiado este tema, y no lo encuentran para nada un asunto digno de inmediatamente soltar una risotada, como hacen algunos, que si creyéndose inteligentes nos han dado el trabajo de estudiar a esos que sí son realmente inteligentes. Así es que, quién sabe, ¿no? Este proceso de integración de la humanidad, que yo creo que es inevitable, ya no podemos seguir viviendo como vivimos, como individuos aislados, como tribus aisladas, como naciones aisladas. Eso va a cambiar. Y puede ser, ¿por qué no?, que alguna de estas, porque dice Dolan que hay varias razas extraterrestres, están monitoreando siquiera, viendo que, no tanto empujando como viendo que no nos salgamos del carril, impidiendo cosas que no sabemos que iban a ocurrir porque no ocurrieron. Es una teoría interesante. Yo los invito, si les quieren conocer más detalles, que entren a Amazon, pongan Richard Dolan. No me acuerdo el título del último de este libro, que acaba de salir en estos días, está en Kindle, porque ya les dije que mi gen de la memoria para los nombres ha sido malo desde que era niño, el título del libro. Pero algo es así como la agenda de los aliens. ¿Cuál podría ser la agenda? O sea, ¿por qué vinieron acá en primer lugar? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué es lo que han estado haciendo todo este tiempo? Y con los datos que hay, que no son pocos, es que hace su mejor adivinanza o especulación Richard Dolan. Es muy interesante. Paso ahora a una cosa bastante menos elevada o glamorosa o exótica, recordándoles, amigos, que el mejor corredor de propiedades de Chile se llama Ángel Hey. Es el más rápido. Es el hombre que les está ofreciendo esa casa que está aquí a mi izquierda, que está en el lago Rapel, que es fantástica, tiene 7.200 metros cuadrados de terreno, 4 dormitorios, casa separada para el cuidador, 130 metros de orilla al lago Rapel, y todo esto por 13.000 UF, una oportunidad única. Pero fuera de eso, Ángel Hey es un extraordinario vendedor de propiedades, muy rápido, tiene nuevos métodos distintos, los habituales, sabe además administrar arriendos. Si usted quiere pasarle su paquete de arriendos a él, hágalo, se lo va a hacer muy bien y usted se va a evitar muchos problemas. Hey, ahí están los datos, pónganse en contacto con él. Continúo con autopass.cl, un sitio que le permite a usted tramitar la compraventa de un auto mucho, pero mucho más rápido. Sin Autopass usted tiene que hacer un montón de papeleos y al final, cuando ya tiene todo reunido, después de 20.000 colas frente a otras tantas cajas, ir a la notaría. Todo eso se lo evita, salvo la notaría, que es un trámite jurídico que tiene que hacerse ahí. Autopass se encarga de todo el papeleo. Y usted llega a la notaría con la otra persona con la cual está haciendo la operación y está todo listo, todo lo que tienen que hacer es firmar. Se acabó. Unos minutos, en vez de infinitos trámites de oficina. Autopass.cl. Y para lavar la ropa, no Autopass, sino que Lavo Club, un detergente hecho en Chile, diseñado en Chile, distribuido en Chile, que tiene todas las ventajas ahí por haber. Viene en un, ya sabes, en un tanque de 10 litros, con dispensador, una llavecita especial, etcétera. Te la pone al lado de la lavadora, súper cómodo, le dura mucho tiempo. Se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, el producto es biodegradable, hipoalergénico, estupendo. En Lavo Club también ahora le ofrecen la oportunidad de adquirir un envase con suavizante, aromatizante. Tienen 3 variedades de aroma para que usted escoja. Usted sabe, ahora la gente no solo lava la ropa con un detergente,
sino que además lo hace, después le hace una pasadita con estos aromatizantes y suavizantes para completar el trabajo. Y el señor nuevo director de Carabineros, el señor Yáñez, con el beneplácito del ministro del Interior, ha hecho un mea culpa. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Esa es la pregunta. Un mea culpa por los hechos ocurridos después del 18 de octubre del año pasado. Un mea culpa. Lo cual supone que él asume que su institución, como tal, y no el carabinero Juan Pérez o José, cometió algo que no debió. Porque en ese caso no habla de mea culpa. Simplemente se procesa o se hace un sumario. No es la institución la involucrada. Un mea culpa es un mea culpa institucional. Entonces, el señor Yáñez, flor de nuevo director, asume que el cuerpo al cual va a dirigir, que está dirigiendo ya, vive manchado con una pena, con un pecado original. Y hay que hacer primero un mea culpa, después supongo que saldrá a pedir perdón. Todo esto me recordó, y con mucha razón, porque no hay solo una analogía así externa, sino que profunda, los juicios de Moscú. Los juicios de Moscú fueron unos juicios que se celebraron a mediados de los años 30 en Rusia, en Moscú, durante el gobierno de Papito Stalin. ¿En qué consistían? Entre los miles de personas que detenían por sospechas de Stalin, y a la mayoría de los cuales simplemente lo ejecutaban en cualquier calabozo, en cualquier mazmorra, en cualquier sótano, y después tiraban el cadáver a algún lado. Habían algunos juicios para personas de un poco mayor nivel dentro del Partido Comunista o del aparato industrial o militar, que eran llevados a un juicio. Las culpas, por supuesto, eran de una vaguedad y de una gratuidad y de una falta de sustancia absoluta. O sea, si usted alguna vez, por ejemplo, pongamos, era comisario del partido en Vladivostok y alguna vez se le había soltado una risita viendo un noticiero donde aparecía Papá Stalin prometiendo el paraíso aquí en la tierra como en el cielo. Pongamos que le salió una sonrisa. Entonces algunos de los hocicones que nos sobran, o sea, abundan en regímenes dictatoriales, lo denunció. Entonces eso se convertía en un complot y un sabotaje contra el camarada Stalin, el Partido Comunista y la Unión Soviética. Y usted ya se podía dar por muerto. Pero no era suficiente eso. No era suficiente agarrar a ese comisario de Vladivostok, llevarle a una mazmorra y volarle los sesos un balazo. Había que sacarle partido político. Entonces había un juicio. Imaginen ustedes los jueces, los objetivos que eran, un poco como los jueces ahora de los tribunales chinos. La misma cosa. Y entonces eran una farsa. Y eran una farsa además porque en el momento en que ya llevaban al acusado al tribunal para que hiciera su deposición, llamémoslo así, frente al juez, a la prensa y a todo el auditorio que habían invitado para la puesta en escena, al personaje, después de largos interrogatorios que ustedes se podrán imaginar cómo eran, lo convencían de declararse culpable y pedir perdón. Esos eran los juicios de Moscú. Sobre esto se escribió una novela que yo se las recomiendo. Una novela extraordinaria que se llama El Cero y el Infinito, de Arthur Koestler. Que es un tipo, no me acuerdo los detalles, que lo arrestan, lo detienen por supuestamente ser un elemento antirrevolucionario, un agente del imperialismo, alguna cosa. Y entonces la novela se basa básicamente en el interrogatorio. Un interrogatorio donde lo principal no es tanto la tortura física como el tratar de convencer el tipo que tiene al frente, el interrogador, al otro lado de la mesita de pino, de convencerlo de que él es culpable efectivamente. Y cómo en este proceso de este interrogatorio, que dura todo el libro, no ocurre en una sola sesión, por supuesto, el acusado se defiende y el otro le argumenta para tratar de convencerlo, para que auténticamente se sienta que cometió un pecado. Y entonces ahí es donde
un filósofo francés que se llama Merleau-Ponty. Yo creo que se inspiró en eso, o viceversa. Koestler se inspiró en Merleau-Ponty. Uno de los dos se inspiró en el otro. Merleau-Ponty escribió un libro que se llama Humanismo y Terror, que yo también recomiendo leer para comprender la mente de esta gente. En Humanismo y Terror, en alguna parte de la filosofía que hace Merleau-Ponty, el culpable, el concepto mismo de culpable cambia. El culpable no es simplemente alguien que cometió un delito, que quebrantó la ley, sino que culpable es alguien que podría quebrarla o cuyos actos, aunque no hayan quebrado ninguna ley, aunque no hayan tenido la intención de romper nada, podrían ser, y digo podrían porque el futuro todavía no ha llegado, dañinos para el partido. Entonces, objetivamente culpable. Entonces ese tipo, por ejemplo, de la novela de Koestler, podía haber sido como ese ejemplo que puse del comisario Ledastó, que se sonrió. Sonreírse no quiebra ninguna ley, ni siquiera en la Unión Soviética. Pero podría haberle hecho daño. Podría haber habido gente que la viera. Podría haber habido gente que pensara cómo un comisario político se ríe mientras ve la imagen del camarada Stalin. Significa entonces que el camarada Stalin lo que está diciendo es para la risa. Significa entonces que podrían haber otras cosas para la risa. Y así se podría empezar a resquebrajar como la atizadura de un vidrio todo. Bueno, ese es el drama que viven estos regímenes monolíticos basados en una ideología, que dependen de ideología para legitimarse. Cualquier trizadura, por imperceptible que sea, es plausible de crecer. Entonces ahí uno, con esa trizadura, se convierte en un culpable objetivo, en un enemigo objetivo del régimen. Y por lo tanto tiene que ser castigado. Es un libro muy interesante. Y toda esta digresión que estoy haciendo me la recordó Yáñez, asumiendo que efectivamente hay una culpa de Carabineros. La culpa. Es decir, ¿cuál es el supuesto de esa culpa que está asumiendo el señor Yáñez? Vamos a suponer que efectivamente, en algunas ocasiones, algunos carabineros que intervinieron en medio de la pelotera de octubre fueron más allá de lo que establece el reglamento. Vamos a suponer, porque ni siquiera de eso uno puede estar seguro. Vamos a suponer que tenían la intención de quitarle la vista a uno de los manifestantes con un perdigonazo, como si los perdigones se pudieran apuntar, menos si son de goma. Vamos a suponer toda la malicia del mundo en aquellos individuos particulares del cuerpo carabinero que cometieron un acto que iba más allá de lo permitido, que cada vez es menos lo permitido. ¿Y qué tiene que ver eso con la institución? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ocurre en medio de una situación tan anómala como la de octubre? ¿Cómo era posible y cómo es posible pensar que en una situación tan anómala, tan violenta, donde vuelan los molotov, los hondazos, los balazos, los palos, no va a ocurrir nada, absolutamente nada que salga estrictamente del reglamento? ¿Cómo es posible imaginar eso? La única posibilidad de que no ocurra nada es de que la policía no haga nada, que es precisamente el predicamento actual de la policía. No actúan. El que nada hace, nada teme, ¿no es cierto? La presuposición de que en medio de una pelotera como esa, todos los carabineros pueden actuar con la precisión quirúrgica de un neurocirujano es ridícula. Naturalmente que en situaciones como esa van a haber, en medio de una situación en que se ha desencadenado la violencia, van a haber algunos actos puntuales que luego puedan ser calificados con una exquisitez que por supuesto no es aplicada al otro lado, demostrando que tal o cual carabinero se le pasó la mano. Y eso en qué atañe a la institución. Pero el señor Yáñez parece que fue citado a los tribunales, a los juicios de Moscú, y ha dicho que Carabineros tiene que hacer un mea culpa. Hemos llegado entonces a eso, estimados amigos. Estoy seguro que si el director de Carabineros fuera una directora de Carabineros, probablemente no veríamos un espectáculo como ese, tan genuflexo ante las situaciones del momento. Ojalá tuviéramos gente como era Margaret Thatcher en Inglaterra. Y si ustedes están viendo la serie o han visto la serie de The Crown, se acordarán aquellas escenas en que la Margaret Thatcher se enfrenta a 20 o 30
blandengues, cobardones, hombres de su gabinete, que estaban dispuestos en un momento dado a entregar el territorio de las Islas Falkland para evitarse una guerra, para evitarse un gasto, para evitarse un mal rato. Todavía estaban abiertas las vías diplomáticas, decía uno, mientras ya les habían instalado la bandera de otro país en su territorio, en lo que los ingleses consideraban su territorio. No voy a discutir si es argentino o inglés, los ingleses lo consideraban su territorio. Un país que considera que un territorio es su territorio lo defiende. Y la Thatcher tuvo que luchar duramente porque era una mujer valiente, sin sentimentalismo, y hacía lo que tenía que hacer, ni más ni menos, hacía lo necesario. Rodeado de cobardes, de blandengues. Estamos necesitando en nuestro país, está claro, una Margaret Thatcher. Y antes de entrar al libro que les tengo para hoy, para mostrarles rápidamente, porque se me pasó la hora creo, les recuerdo Controller para que ustedes pongan su empresa en el área de gestión a funcionar a la perfección, evitar todos los problemas que hay siempre en los pagos de cotizaciones, en la mantención de los libros de contabilidad, las auditorías, todo eso siempre hay problemas o pueden haberlo en cualquier momento. Controller es una empresa creada por contadores y auditores que estuvieron 20 años en grandes empresas americanas. Conocen al revés y al derecho la técnica de examinar científicamente los flujos de gestión, encontrar los puntos con problemas, dar las recetas, hacerse cargo a veces si usted quiere, y esto para empresas pequeñas, medianas y grandes. Deje a su empresa en óptimo estado para el próximo año, porque el próximo año los que estén en buen estado realmente van a tener muchas oportunidades de crecimiento. Así que no se deje estar, comuníquese con Controller, ahí están los teléfonos, los mails, lo que sea, para contactarse, no le cuesta un peso y va a cambiar la vida de su empresa. Y a propósito de empresas, si usted tiene un lío que va a llegar a una corte del trabajo, más le vale contactarse con GMS, abogados laboralistas, eso es, no laboristas, laboralistas, con reconocimiento internacional que ustedes pueden ver en la parte de abajo en la gráfica. Están reconocidos como tremendos abogados en ese campo. Señores Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa son las cabezas principales de este bufete dedicado a temas laborales, GMS. No se ponga en manos de cualquier abogado, estos son casos serios y graves. Incluso si usted tiene abogados, a veces hay empresas que tienen sus propios abogados, fiscalía, pero que normalmente no tienen muchas cosas que hacer difíciles, complicadas, y de repente puede usted necesitar la asesoría de expertos. GMS. Y estimados KM Millas, si usted quiere que sus millas acumuladas en una línea aérea o varias se convierten en dinero, entre kmmillas.cl. No olvide, las empresas aéreas, en un momento que uno no conoce y no lo avisan, le eliminan las millas acumuladas y usted se queda en cero. Vuelta a la casilla inicial. Antes que eso ocurra, y si no va a ocupar el millón de millas que ya juntó, convierta eso en dinero. kmmillas.cl. Y no olviden que el ajedrez es un excelente juego para mantener en buen estado la mente de las mayores y formar de la mejor manera la mente de los niños. Así que no me puedo imaginar un mejor regalo de Pascua si usted tiene un nieto, un hijo chico, un cabro chico, o no tan chico, pero cabro todavía, y usted quiere y lo ve que ya es habiloso y quiere que consolide su inteligencia, que la desarrolle, que la discipline, que la articule en una máquina de pensar. El ajedrez es perfecto para eso. Los productos que tiene espacioajedrez.com están ya listos con el papel de regalo. Que usted los pida nomás con papel de regalo y van a venir con un papelito especial adentro, un documento para hacer todo el mensaje navideño, qué sé yo. Todo perfecto. El reloj y la caja con las piezas vienen ambos con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y no olvide, amigos, que la climatización de mi clima es superior a cualquier cosa que usted conozca o tenga. Simplemente. Dispositivos que no queman combustible, que no producen peligro, que no producen malos olores, que gastan muy poca energía eléctrica, salen más convenientes económicamente a mediano plazo y le sirven en verano y en invierno el mismo aparato, le filtran el aire, está conectado a internet, no sé qué más se pueda pedir. Y los sureños no olviden que este aparato usted tiene 60 días, pues si por algún motivo no quiere tenerlo o no puede mantenerlo o lo que sea, o se va a cambiar de planeta, lo puede devolver, tiene 60 días para hacer eso y le devuelven la plata.
Así que mientras llega la señora Thatcher a Chile, odiada por la izquierda, por supuesto, y por todos los sentimentales de la política que creen que la política se puede hacer tomándose de la mano, sin tomar medidas difíciles, y que esperan siempre ser alabados después por no haber hecho nada, finalmente. Y parece que es una buena técnica, ¿no? Obama hizo eso, no hizo nada, y por Dios, se convirtió en una gran figura. Al contrario de lo que le pasó a Trump, que hizo un montón de cosas, pero no tenía el carácter, parece amoroso, y vean ustedes. El libro que les quiero mostrar, me inspiró mostrárselo el que me contaron que en un programa de televisión, el señor Daniel Jadue, comunista, candidato a la presidencia, insistió, no sé, a título de qué, en mantener y sostener que el sistema capitalista es explotador porque está vigente la teoría del valor, que es una teoría marxista, en función de la cual, en esa teoría, el plusvalor, se basa todo el edificio para arriba conceptual de que el capitalismo es una máquina de explotación. Bueno, en este libro, La ciencia presunta de Marx, hay un montón de ensayos de don Rafael Echeverría, que ganó un doctorado gracias a esto, en que se analiza punto por punto y paso por paso la estructura ideológica de Marx, desde cuáles fueron los orígenes ideológicos, Hegel, Feuerbach, las influencias de Hegel y Feuerbach en Marx. Luego viene la famosa teoría marxista del trabajo, basada en la teoría del plusvalor. Y lamentablemente Jadue, como muchos otros comunistas, no están enterados que no solamente el señor Echeverría ahora, u otros teóricos, digamos, del siglo XX, XXI, sino que ya en el propio siglo del señor Marx, en 1870, 80, 90, por ahí en el siglo XIX, ya su teoría del valor de la plusvalía, que sería la explicación de por qué el trabajador es explotado, fue refutada científicamente por un señor llamado von Babeck, que era un austríaco, un matemático, que demostró, y no fue el único, la falacia conceptual y matemática del concepto de la plusvalía. O sea, todo el edificio conceptual y por lo tanto político y filosófico del marxismo se derrumba completamente. Es como sacar la base, digamos. O sea, la teoría del capital es como una pirámide invertida que se sujeta en la punta. Usted le saca esa punta y se derrumba todo. Pero por supuesto el señor Jadwe probablemente ni siquiera sabe quién era von Babeck. Debe creer que es un jugador del Bayern München. Probablemente tampoco haya estudiado él, como pasa con tanta gente de su sector, haya estudiado el Capital. Dudo mucho que lo hayan realmente estudiado, es un libro árido. Mucho menos a los que examinaron las teorías de Marx y las refutaron conforme a la lógica en las matemáticas. Yo me imagino que Jadwe creerá en la lógica y en las matemáticas, pero que sí. Después de todo quiere ser presidente de Chile, ¿no? Lo menos que uno espera que sepa y entienda la lógica en las matemáticas. Sería bueno que leyera este libro, y se lo digo a otras personas que pudieran todavía estar viendo este programa a pesar de ser de izquierda, La ciencia presunta de Marx. Hace mucho tiempo que yo ya me convencí porque estudié a Marx en un momento dado en la universidad. Después de la universidad hice ensayos sobre eso. Estudié a von Babeck y he seguido estudiando el asunto. Y he seguido leyendo. Y me convencí hace mucho rato que la famosa ciencia de Marx es una especie de... es simplemente una ideología con muchos elementos, ¿cómo se llama?, aporísticos. Es más una aporía que una teoría científica. Es más una revelación religiosa que una teoría científica. Es más un llamado, una convocatoria, una agenda que una teoría científica. Marx y sus seguidores tienen la pretensión de que ellos son defensores y confiesan digamos, son partidarios del socialismo científico. Nunca fue el de Marx, por lo menos. La ciencia no está ahí por ninguna parte. Ya era como para empezar a sospechar que tenía que haber problemas del solo hecho que se haya basado tanto en la dialéctica hegeliana. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero verlos mañana también, mañana martes. Y bueno, muchas gracias y hasta entonces.